bendiga, iglesia. Amén. Dios es real, hermano. Su espíritu es real. Solo es que usted esté dispuesto a recibirlo, hermano, y dejar que Él haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Amén. Agradecemos siempre a Dios por darnos la bendición de poder acercarnos a Él, hermano, con un corazón sincero, un corazón dispuesto. No hay cosa más linda, hermano, que vengamos sinceros delante de la presencia de Dios. ¿Qué ser humano no le ha fallado a Dios, hermano? La Biblia dice, ¿verdad?, que aquel que diga que no es mentiroso, que no ha fallado, le hacemos mentiroso a Dios. Así que aquí la cosa es humillarnos delante de la presencia de Dios y pedirle misericordia al Señor, y que Él nos dé una oportunidad de que podamos alcanzar de su gracia. Sean bienvenidos. Vayamos al Evangelio de Lucas. Me alegro de poderlos ver a cada uno, hermano, de ustedes. Oremos por aquellos que no miramos. Algunos están estorbaditos de salud, pidieron oración. Oremos por ellos para que Dios sea sanando todo aquel que ha estado estorbado, y que Dios nos ayude a nosotros, ¿verdad?, mantener buscando el rostro del Señor. Aleluya. Vamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo, gloria al Señor, 5, vayamos. Lucas capítulo 5. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Wilmer, ¿verdad?, nuestra hermana Julie, su familia, bienvenidos en esta hora. Gloria al Señor. Gloria a Jehová. Nuestro hermano Edmund, pues ya es parte de la familia, ya también nuestro hermano. Gloria al Señor, hermano. Qué bueno que hayan jóvenes también dispuestos a buscar el rostro del Señor, hermano. Que Dios nos ayude cada día a buscar el rostro del Señor. Amén. Bienvenidos también, hermano, a los domingueros. Ya les cambió el rostro a algunos. Bueno, vamos ahí a la palabra, hermano. Ese aplauso que ustedes hacen, hermano. Imaginen que no me convence ni a mí con ti más a Dios. Pero bueno, vamos a la palabra. Derribando los obstáculos, vamos a predicar bajo ese tema. Capítulo 5, vayamos. ¿Lo tenemos? Bajo la dirección del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 17 en adelante. Dice la palabra de la siguiente manera. El Evangelio de Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaba sentado los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Verso 20, y lo dejamos ahí. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo ahí. Gloria al Señor. Oremos para que Dios nos hable en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos en esta preciosa hora. Gracias por esta oportunidad. Gracias por el privilegio que tú nos brindas de poder estar en este lugar. Señor, sabemos que no es del que corre ni del que quiere, sino de usted que tiene misericordia para cada uno de nosotros. Y sé que tu misericordia, Señor, en esta hora nos ha alcanzado, Señor. Por eso yo te ruego por el poder de la palabra. Háblanos a través de tu palabra. Háblanos, úsame para honra y gloria de tu nombre. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre bendito de nuestro Señor Dios Todopoderoso. A ti la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Dele fuertes ofrendas de palmas al Señor. Y no se siente en la alabanza. Gloria al Señor. Tome su lugar en esta hora.
derribando los obstáculos. Gloria al Señor. La palabra del Señor siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Es cierto que vamos a tener obstáculos, hermano, o impedimentos para no buscar el rostro del Señor. Pero dice la palabra, y aquel por cual vengan los tropiezos. Quizás todos nosotros en un determinado momento vamos a tener tropiezos, hermano, para no buscar al Señor. No sé por qué muchas veces en lo secular no tenemos estorbo, pero para buscar de Dios, hermano, muchas veces tenemos muchos obstáculos para buscar el rostro del Señor. Y por eso el Señor nos habla y nos da esta palabra en esta hora, para que usted y yo podamos alcanzar la gracia y la misericordia del Señor. Dice la Biblia, ¿verdad?, cual relata en esta hora sobre un paralítico. Gloria al Señor. Cuando yo leí esta palabra, digo, Señor, ¿cuántos paralíticos hay en la iglesia? Quizás no físicamente, pero quizás espiritualmente. Aunque este hombre relata la palabra, era un paralítico, hermano, físicamente, aunque espiritualmente él conocía de Jesús. Mas los varones al cual lo acompañaban, que conocían de la palabra, sabían quién era aquel hombre al cual estaba en aquel lugar enseñando, llamado Jesús de Nazaret. Sabían que Jesús no era cualquier hombre. Jesús era un hombre que cuando llegaba a un lugar, dice la palabra, todo lo transformaba, todo lo cambiaba. Pero sin embargo había lugares donde también había polémica, al cual, hermanos, querían hasta apedrearlo al Señor Jesús. Por eso Jesús en cierto momento le dijo a ellos, ¿por cuál causa ustedes me quieren matar? ¿Por cuál pecados ustedes me quieren apedrear? Sabiendo, ¿verdad?, que en Jesús no había pecado ni hay pecado. Él es el Santo de Israel. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el ejemplo perfecto al cual usted y yo tenemos que seguir, hermano. Que el Señor nos ayude a ser, ¿verdad?, obediente a la voz del Señor, a obedecer la palabra al cual Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y dice ahí el versículo al cual estamos leyendo, dice que aconteció en un día al cual estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctos de la ley. Oiga esto, hermano, los que estaban ahí alrededor no eran cualquier cosa, eran gente que conocían la palabra. Pero aquí el Señor nos revela algo importante, que no se trata simplemente de conocer la palabra, porque hay muchos que conocen la palabra, pero no viven la palabra. Y esto no es, hermano, vuelvo y repito, de decir yo me conozco la palabra de Génesis, Apocalipsis. Hay pastores hoy en día, el cual estamos viviendo, que se conocen la palabra de Génesis, Apocalipsis, pero no están viviendo, hermano, ni tan siquiera una parte de la palabra. Y esto, como dice la Biblia, no se trata de ser oidores, sino hacedores de la palabra. Porque el oidor no va a entrar al reino de los cielos, sino el que es obediente a la voz de Dios. El hacedor es aquel que obedece la palabra. Todo el que obedece la palabra. Y vuelvo y repito, cuánta gente que conoce la palabra, pero lastimosamente no están viviendo la palabra. Mire, aquí hay un ejemplo tremendo. Dice, ¿verdad?, que estaban los doctos de la ley, los conocedores de la ley en aquel lugar. Porque siempre esa gente, hermano, doctos de la ley, andaba buscando medios para atrapar a Jesús. La Biblia lo dice en los evangelios. Vuelta que daba Jesús, la daban ellos para ver en qué lo agarraban. Mire hasta dónde es el diablo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. No hay cosa más linda, hermano, que ser transparente uno delante de la presencia de Dios. No hay cosa más linda que andar bien en los caminos de Dios. Cuando usted y yo andamos bien en los caminos de Dios, no le damos lugar al diablo. ¿Por qué? Porque sabemos que obedecemos a la voz del Señor y nos apegamos a la palabra. Nos apegamos a la palabra. De todo lugar de Galilea, de las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, estaban, hermanos,
en ese lugar reunidos para poder escuchar el sermón o la palabra al cual Dios estaba dando, Jesucristo estaba dando en aquel lugar. Dice la Biblia, mas Jesús tenía el espíritu para sanar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Miren qué lindo es el Señor, hermano. Ese mismo Dios que estaba en ese lugar es el que está en este lugar, iglesia. Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, ahora y siempre. Su poder no ha cambiado. Es el hombre que ha cambiado. Es el ser humano, hermano, que ha puesto la mirada en lo terrenal. Usted y yo no podemos poner la mirada en lo terrenal, porque el día que usted y yo ponemos la mirada en lo terrenal, fracasamos. Aquí el blanco perfecto tiene que ser Jesucristo de Nazaret. A Él es al cual nosotros ponemos la mirada. El hombre falla, claro que sí, mas como nosotros no ponemos la mirada en el hombre, la Biblia lo dice, maldito el que confía en el brazo del hombre. Por eso usted y yo no podemos confiar en el brazo del hombre, sino que confiamos en el brazo de Dios. Porque bienaventurado, dice la palabra. Somos bienaventurados los que hemos confiado en el brazo poderoso de Jehová. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba, oiga esto, paralítico, procuraba llevarle adentro y ponerlo delante de él. Aquel paralítico sabía que el único que le podía ayudar se llama Jesucristo de Nazaret. Pero me llama la atención que este hombre quería oír el mensaje de Dios, como algunos de nosotros, no sino todos nosotros, que nos esperamos para poder venir a la casa de Dios. Eso espero, ¿verdad? Pero dice aquí el relato que este paralítico quería entrar. Pero oiga esto, era paralítico, no podía caminar. Tenía un impedimento, tenía, hermano, una facultad que no lo dejaba poder llegar en aquel lugar. Número uno, el lugar donde estaba Jesús estaba lleno. No podían entrar por ningún lado, ¿verdad? Número dos, él no podía caminar. Quizás tenía obstáculos, barreras, y uno de esos obstáculos y barreras, vuelvo y repito, era la multitud. Y después luego era que él no podía caminar, aunque él quisiera, pero no podía. Porque es diferente el querer con el poder. Hay gente que quiere venir a la iglesia, pero no puede. Y hay gente que puede, pero no quiere venir. Mas Dios que conoce la mente y el corazón de cada uno de nosotros, a Dios no hay nadie que lo pueda engañar, hermano. Por eso Él lo sabe mejor que nadie. Él lo conoce todo, lo sabe todo y lo revela todo. A Él nadie le puede ocultar. Por mucho que usted se golpee el pecho y decir, por mi culpa y por mi propia culpa. Mas por dentro quizás su anhelo y su deseo era otro. Mas el anhelo y el deseo de este paralítico era poder ir a escuchar la voz de Dios. Él quería entrar en aquel lugar, pero los obstáculos no lo dejaban poder de entrar. Pero sin embargo tenía algo grande, que es una característica que todos nosotros debemos de tener. Él tenía fe y confianza. Él sabía, ¿verdad?, que al llegar en aquel lugar, él iba a ser transformado y cambiado. Y él iba a ser sanado por medio de Jesucristo de Nazaret. Pero de repente, hermano, Dios siempre pone los medios alrededor nuestro. Dice que se acercaron unos varones. Aquí en el Evangelio de Lucas no dice, pero en los demás evangelios dice que eran 4 varones que se acercaron a ellos y le dijeron, ¿querés ir a la iglesia? Como algunos de nosotros, ¿querés ir a escuchar el mensaje? Ellos le dijeron, claro que quiero. Y entonces, ¿por qué no va? Número 1, no puedo caminar. Número 2, hay obstáculos, hay barreras, hay gente, está lleno el lugar. No puedo entrar al lugar. Miren, hermano, la astucia que usaron aquellos hombres. A veces nosotros usamos la astucia para lo malo. No para qué bueno que usáramos la astucia para lo bueno. La Biblia dice que hay que ser manso como paloma y ágil como serpiente. Está dando a entender en las cosas, ¿verdad?, buenas, no en las malas.
A veces vuelvo y repito, somos astutos para lo malo y no para lo bueno. Para lo terrenal somos, hermanos, tremendos. Pero para lo espiritual muchas veces no nos esforzamos para agradar a Dios. Queremos que Dios nos tenga agradado a nosotros, pero nosotros no estamos haciendo nada para agradar a Dios. Así no sucede, así no funcionan las cosas, hermano. Dice la palabra que Dios es fiel a los que son fieles, pero aquel que no es fiel, aquel hermano que no es fiel, Dios lo ve de lejos, dice la palabra. Pero aquel que se humilla delante de la presencia de Dios, Dios escucha el clamor de él. El corazón altivo lo ve lejos el Señor. Y usted puede distinguir cuál es un corazón altivo y cuál es un corazón sensible a la voz de Dios. Quizás este hombre paralítico, su corazón quería ir a aquel lugar, pero no podía. Sencillo, dijeron los hombres, vamos a buscar ciertas formas para poder llegar a ese lugar. Aleluya. Entonces, hermano, la necesidad del paralítico movió a sus amigos a que pudieran accionar. A veces no entendemos los planes y los propósitos de Dios. Dios permite todas las cosas. No sé si usted sabía eso. Hay cosas que no las entendemos, pero Dios sabe por qué suceden todas esas cosas. Aún el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, él no puede hacer nada si no es por el permiso de Dios. Eso da a entender que Dios permite todas las cosas que estemos pasando. A veces podemos decir, bueno, ¿y por qué me está pasando esto? Bueno, ¿y por qué me está pasando lo otro? Ahora, Dios, vuelvo y repito, Él lo permite porque Él quiere hacer algo en nuestra vida. Y como Él conoce la condición de nosotros, Él dice, voy a trabajar con él o con ella. Él conocía la condición de aquel paralítico y Dios lo permitió. Entonces, hermano, esa necesidad que tenía el paralítico, ¿cuál necesidad? De querer llegar a aquel lugar, pero no podía porque no podía caminar. Entonces esa necesidad hizo mover a sus amigos, lo puso en acción. La fe es acción. Aquí hay gente que tiene fe, pero no tiene acción. Gracias, Padre. Y la fe sin obra es muerta. Por eso hay un pleito, ¿verdad? Entre algunos apóstoles. Uno dice, bueno, muéstrame la fe, yo te muestro las obras. Y los otros, yo te muestro las obras. Y el otro, yo te muestro la fe. Pero realmente la fe sin obra es muerta. La fe lo lleva a usted a accionar. Aleluya. ¿Cuántos tienen fe en Dios acá? Gloria a Dios. Poquitos. Ahora, esa fe, ¿a qué lo lleva usted? ¿A congregarse o no congregarse? Gloria al que vive. ¿Cuántos tienen fe en Dios acá? Amén. Mire que van bajando el amén. Vuelvo y repito, la fe lo lleva a usted a congregarse o a no congregarse. Gloria. La fe en Jesús lo lleva a congregarse. ¿Cuántos se congregan acá? Gloria a Dios. Baje la mano, creo que no soy específico. ¿Cuántos se congregan todos los días de servicio acá? Aleluya. Mire, poquito. ¿Y cuántos tienen fe en Dios? Todos. Santo Jehová. ¿Qué fe tiene usted? ¿Una fe que lo acciona a buscar de Dios o una fe que lo aleja de buscar de Dios? La fe que viene de parte del Señor nos va a acercar más a la presencia de Dios, porque sabe Dios que apartado de Él nada podéis hacer. Si el único que no sabe eso son ustedes, el cristiano, y cuando hablo a ustedes hablo en general, no específicamente en una persona, sino en general en el mundo entero. La fe es la que nos lleva a buscar a Dios. ¿Y qué dice la palabra? La fe mueve montañas. Que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esa montaña, ay papá, muévete de este lugar, y se movería. Le diríamos a esa montaña, oiga, muévase y se plante a lo profundo de la mar o al centro de la mar. Esa fe lo haría usted mover esas montañas. Ahora, cuando habla de fe y habla de grano de mostaza, yo leía ciertas circunstancias respecto a la fe.
Y respecto al grano de mostaza, no está hablando, ¿verdad?, que tuviéramos fe como un grano de mostaza que es pequeño. Siempre he querido tener, hermano, este es el pan de vida. Siempre he querido tener un botecito de grano de mostaza. Si alguien lo puede conseguir, se lo agradecería, lo tendríamos acá. Para una evidencia, el grano de mostaza es pequeño. Amén. Pero Dios no está hablando que la fe de nosotros va a ser pequeño, sino que yo estudiaba cierto elemento sobre la vida o el proceso del grano de mostaza. El grano de mostaza es uno de los granos que es más fértil y más fuerte. Aleluya. Aunque es pequeño el grano, pero es uno de los árboles más grandes que existe. De eso es lo que está hablando el Señor, hermano, que nuestra fe tiene que ser firme, que nuestra fe tiene que ir creciendo como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta la perfección. No somos perfectos, pero vamos rumbo a la perfección. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros somos barros imperfectos. Amén. Pero vamos rumbo a la perfección, porque el que nos va a perfeccionar y nos va perfeccionando es perfecto y se llama Jesucristo de Nazaret. Eso da a entender que va a venir ese momento donde seremos un abrir y cerrar de ojos todos. Seremos perfectos. Con un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, dice la palabra, arrebatados y transformados. En el aire nos transformará. Porque en el reino de los cielos no entra imperfección. En el reino de los cielos no entra el pecado. ¿Verdad? Entonces por eso Él tiene que trabajar en cada uno de nosotros. Entonces, ese impedimento o ese obstáculo que tenía este paralítico motivó y movió para que los amigos hicieran algo. ¿Sabe, hermano, que dice la palabra? Que nosotros somos carta leída. Ojo con esto que estoy hablando. La Biblia dice que nosotros los cristianos somos carta leída. Y una carta leída abierta, no cerrada. Da a entender que la gente alrededor nuestra nos va a ver, nos va a leer. Y ellos van a saber qué clase de cristianos somos nosotros. Porque ya nosotros no tenemos una vida privada. Ya nuestra vida está en la mano del Señor y está a la vista de todos. Sí, Señor. Entonces los que nos rodean, ellos tomarán la decisión y dirán: yo quiero ser como Julana, yo quiero ser como Julano. Pero si Julana y Julano no están haciendo lo que a Dios le agrada, ¿qué diría entonces el vecino? Aleluya. ¿Sabe qué diría? Ellos dirían: para ser como Julano o Sutano no soy nada. ¿Sabe qué así dice la gente allá afuera? Y tienen razón de decirlo, porque no estamos dando testimonio que somos un hijo de Dios. El hijo de Dios se consagra para buscar de Dios. El hijo de Dios se esfuerza para alcanzar la misericordia de Dios. El hijo de Dios se congrega. ¿Cuál es nuestro obstáculo? ¿Cuál es el obstáculo que tenemos para no buscar de Dios? Todos vamos a tener obstáculos para no buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermano, estamos en un mundo al cual nos presiona. Mire, hermano, este mundo que lo gobierna Satanás. Este mundo que el príncipe es Satanás, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. ¿Y a dónde está usted? ¿A dónde está la iglesia? En el mundo. Entonces el trabajo del enemigo es, hermano, bombardearnos, absorbernos. ¿Para qué? Para que usted y yo no busquemos de Dios. Van a haber obstáculos en nuestra vida. Usted puede ponerle nombre a ese obstáculo. El nombre que tenía el obstáculo este hombre es que era paralítico. Ahora la pregunta es: ¿cuál es su obstáculo para que no busque de Dios? Esa es la pregunta que Dios nos hace. ¿Cuál es el obstáculo por el cual vosotros no queréis buscar de Dios?
¿Cuál es el obstáculo que vosotros tenéis para no congregarte todos los días de servicio? ¿Cuántos quieren ir al reino de los cielos? ¿Saben que hay dos lugares? Eterno, el reino de los cielos y el infierno. ¿Cuántos quieren ir al infierno? ¿O están despiertos? Pues estuviera dormido como uno de... ¡Amén! Dice, pues no saben ni lo que están oyendo. Usted tiene que poner atención. No sea como los pajarillos tiernos, que solo abren la boquita y se comen nada más la comida. Y give, dame, y se lo tragan. No, usted no se trague nada. Usted tiene que escudriñar si lo que estamos hablando en este lugar es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, usted va a decir amén, porque no es palabra mía, es palabra de Dios. Yo sé de que todos queremos irnos al reino de los cielos. Ahora, para entrar al reino de los cielos tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Y ese es el lema: ¿cuántos somos obedientes a la voz de Dios? Cuesta humanamente. Vuelvo y repito, el obstáculo que tenía este hombre era que era paralítico, no podía moverse. Usted puede ponerle nombre al obstáculo que usted tiene. ¿Cuál es el obstáculo? El trabajo. ¿Cuál es el obstáculo? El dólar. ¿Cuál es su obstáculo? La vieja. ¿Cuál es su obstáculo? El viejo. ¿Cuál es su obstáculo? Usted lo sabe, hombre. No me voltee a ver así como dice. Yo no sé, pastor. Claro que usted sabe cuál es su obstáculo. ¿Cuál es su obstáculo? La carne. ¿Cuál es su obstáculo? ¿El amor a qué? A lo terrenal. ¿Sabe, hermano, que lo terrenal va a pasar? Dice la Biblia que cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Por eso no importa el obstáculo que usted tenga, en el nombre de Jesús hay que vencerlo. En el nombre de Jesús hay que vencerlo. ¿Cuál es su obstáculo? Su enfermedad. La enfermedad que usted tiene es obstáculo. Por favor, hermano, tenemos que analizar la palabra de Dios y que nada nos detenga. Nuestro objetivo y nuestro deseo es de entrar al reino de los cielos. Y el objetivo del diablo, el cual ha sido puesto en la tierra o enviado a la tierra, es para que usted no entre al reino de los cielos. Le va a hacer la vida imposible el enemigo. Yo me preguntaba a mí mismo, ¿por qué el Señor le prometió una tierra a su pueblo Israel que fluye leche y miel, llamada Canaán? Y de repente ustedes conocen la historia. El pueblo de Israel cruzó el desierto, llegó a aquella tierra prometida, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dice la Biblia que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él le prometió una tierra que fluye leche y miel a su pueblo Israel, y lo prometió Dios y lo cumplió también. Ahora, la pregunta era que nos hacíamos, o me hacía, era ¿por qué Dios introdujo o le dio a su pueblo Israel una tierra al cual los que vivían ahí eran enemigos? Y aparte de enemigos, eran los más fuertes de aquel lugar, los más robustos de aquel lugar. Es cierto, la tierra era fértil. Pero sin embargo, cuando fueron a examinar, a espiar, a ver la tierra, se encontraron que la tierra estaba habitada por medio de los enemigos. Y ellos comenzaron a murmurar, como siempre lo ha hecho el pueblo de Israel. Como siempre, muchas veces el cristiano lo hace, deber de decirle al Señor: gracias por darme esta tierra, gracias por traerme a Estados Unidos. Comenzamos a murmurar contra Dios. Pero hermano, hay que darle a Dios la gloria, gracias en todo. ¿Quién le da gracias a Dios cuando esté enfermo? Gloria a Dios. Por lo general nadie, pero sabe que hay que darle gracias ahí al Señor. Porque cuando usted le dice lo contrario,
Usted le está diciendo al Señor, te equivocaste. Mira, yo tu siervo que te he servido 30 años. Ahora estoy paralítico. Y quizás no paralítico del pie, sino del cerebro. Hoy está fuerte. Bendito Jehová. Sí, porque a usted lo veo completo por fuera. Porque lo de adentro yo no lo conozco. Su corazón solo Dios nos conoce. Y a Dios no hay nadie que lo pueda engañar. Él escudriña la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Deber de murmurar o reclamarle a Dios, hay que darle gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Qué hacemos cuando nos sucede algo? ¿Qué es lo que hacemos cuando nos pasa algo que no queremos, que no es agradable a nuestra vida? Comenzamos a decirle, Señor, mira tu siervo. Señor, mira esto, mira lo otro. Por no decirle, Señor, gracias. Aleluya. A veces nos pasa, ¿verdad? Lo de Job. En un determinado momento, aunque tiene varios procesos, 2 procesos, Job. Una en la vida al cual él enmudeció, no habló, y en otra en su vida al cual habló hasta más de la cuenta. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano, no hablar hasta más de la cuenta. Aleluya. Porque a veces cuando hablamos más de la cuenta es ahí donde viene el pecado. Y venimos a hablar contra Dios, no contra el hombre. Es ahí donde necesitamos pedirle la dirección a Dios, qué hacer, cómo hacer. En momentos, hermanos, de necesidad, en momentos, hermanos, de angustias, en momentos de persecución, en momentos, por ejemplo, de enfermedad, ¿qué hacemos nosotros? ¿Sabe, hermano, que el éxito, sabe dónde está? En darle gracias a Dios. Aleluya. Quizás usted puede estar enfermo, quizás usted puede estar renqueando, pues quizás usted puede estar, hermano, ya moribundo, pero sin embargo usted viene entrando por esa puerta y usted viene dando alabanzas al Rey de Reyes. Y el diablo de afuera diciendo, como este que en caminar puede y viene alabando a Dios, es que nosotros no le alabamos. No. Hemos alabado al Señor porque entendemos que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y ese punto el diablo no lo entiende. Dice, ¿cómo este que la casa le está agarrando fuego? ¿Cómo este que allá en la casa, antes de venir a adorar a su Dios, dice el diablo, alaba allá la casa le estaba agarrando fuego, se estaba agarrando del pelo en pleito, pero cuando viene acá veo que no se queda callado alabando el nombre de Dios. Entonces dice el Satanás, bueno, ¿qué hago entonces con esto? Es que el diablo no sabe que nuestro compromiso no es con el hombre, nuestro compromiso es con Dios, hermano, y eso nada ni nadie nos puede quitar ese compromiso. ¿Cuál es ese obstáculo? Aleluya. Gracias a Dios. ¿Ha derribado usted el obstáculo que tiene? Todos tenemos un obstáculo. Todos vamos a pasar por momentos de tribulación. La Biblia lo dice. Bendito Jehová. Que vamos a pasar breve tribulación. Todos vamos a pasar momentos que pareciera que estamos solos. Pero es que ahí está Dios haciendo en el proceso, capacitándonos a cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿qué ha hecho usted con ese obstáculo al cual usted ha tenido? Vuelvo y repito, usted le puede poner nombre a ese obstáculo, porque hay nombre. Hay nombre a ese obstáculo. A este hombre no podía caminar, no podía llegar allá. Pero sin embargo, mira, oiga, hermano, el anhelo y el deseo de estar donde Jesús estaba. ¿Cuál es nuestro anhelo y nuestro deseo? ¿Cuál es nuestro anhelo en el corazón? Estar en la casa de Dios. Aleluya. ¿Qué dijo David? Que su anhelo era estar en la casa de Dios. Que para él era mejor estar, oiga, un día dentro que 1000 fuera de él. Dando a entender que el anhelo y el deseo era no perderse un culto. ¿Y su anhelo cuál es, iglesia? Aleluya. Igualito el de David, ¿verdad? Aleluya. Bendito Dios. Si usted quiere aplaudir, aplaude.
igualito al de David. Una vez dije eso, yo dije un hermano, yo me quiero parecer como David. Dije, wow, ese varón está pidiendo algo bueno. Sí, porque David, oye, el corazón de David era semejante al de Jehová. O sea, si usted conoce la vida de David, cómo mató a Goliat, que el joven hermano, en el nombre de Jehová. Amén. No fue él, fue Jehová. Amén. ¿Cuál era el anhelo de David? Oiga, estar todos los días de su vida en la casa de Dios. Entonces todo eso se me vino en la mente a mí, todo lo bueno de David. Y digo, este hombre se está pidiendo algo bueno para Dios. Que dijo, hermano, no es que yo me quiero parecer como David, me dijo. Y de ahí le digo, disculpe, hermano, ¿cómo así? ¿En qué forma se quiere parecer? Es que David tuvo bastantes mujeres, me dijo el carnudo. Y yo pensé que era en la búsqueda de Dios. Yo pensé que era en el congregarse todos los días. Yo pensé que en el parecerse al corazón de Jehová. Por lo general siempre agarramos los malos ejemplos. Y los malos ejemplos están plasmados en la palabra para no caer en ellos. Por eso Dios nos ha dejado la palabra para hacer la voluntad de nuestro Padre y hacer los buenos ejemplos. Dios pone siempre y permite, hermano, todas esas necesidades que pasan. Por eso este hombre, esa necesidad lo movió y movió a sus amigos a accionar. Dijeron los amigos, yo tengo que hacer algo. Aleluya. Oiga lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y oiga la palabra. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de aquella tierra un poco. Hablando del apóstol, ¿verdad? Pedro, Simón. Pero me gusta algo que dice aquí la palabra. Dice, y sucedió que un hombre que traían en el lecho, unos hombres que traían en el lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Oiga el anhelo y el deseo de aquellos hombres, llevarlo, pásele para que pudiera ser sano, en pocas palabras. Ese era el deseo de aquellos amigos. Ahora, Jesús dice en la Biblia que en él hay y había sanidad. Amén. En él hay y había sanidad, había y hay sanidad. Amén. Sabía, ¿verdad?, que Dios, oiga la característica, que Jesús puede sanar. Así es, aleluya. Pero Dios, conociendo el corazón del ser humano, vinieron aquellos hombres, oiga la astucia que usaron. Dijeron, bueno, no podemos entrar por la puerta. No sé si tendría ventana aquella casa, haber dicho, no podemos entrar por la ventana, porque la multitud era mucha. La única solución era ¿qué? Hacer un agujero en el techo y poderlo bajar en el lecho. El lecho era una cama o un petate, para que usted lo entienda, o un saco, como usted lo quiera llamar. La cosa es, no me quiero detener en eso, la cosa es que aquellos hombres buscaron la astucia para subir al paralítico al techo y luego bajarlo que fuera a los pies del maestro. ¡Aleluya! Quizás era carísimo, hermano, la reparación de un techo en aquel tiempo. Pero sin embargo ellos dijeron, no importa el impedimento, no importa el obstáculo, pero yo voy a buscar la forma como ir a la iglesia. No sé si usted está entendiendo el mensaje. Vamos a tener obstáculos allá afuera, pero nosotros debemos decir, Señor, ayúdame a hacer un lado esta que me está deteniendo. ¿Qué es lo que nos está deteniendo para no buscarle a Dios? ¿Qué es? Hoy sabe, hermano, que a veces hay que pagar un precio para poder alcanzar la misericordia de Dios, aunque la misericordia de Dios es gratuita. La misericordia de Dios no se compra, pero sí hay que pagar un precio, hay que forzarnos, porque Dios no puede hacer nada a la fuerza. El Dios que tenemos es un Dios de misericordia. Entonces aquellos hombres dijeron, bueno, vamos a hacer un agujero en el techo aunque nos toque.
aunque nos toque reparar. Se cree, según la historia, que estos hombres no eran ricos, eran pobres. Se cree. Pero sin embargo, ellos no se detuvieron. Mira el anhelo de aquellos amigos, llevarlo a hacer el agujero en la casa donde estaba el Señor Jesús enseñando, porque sabían ellos que si el paralítico llegaba, él iba a ser sano. Ahí leímos el versículo 17, que Jesús estaba enseñando. Y se reunieron de todos los lugares de Judea, de Jerusalén, de todos los lugares alrededor. Y Jesús traía la sanidad. Amén. Entonces ellos sabían, ¿verdad? Anteriormente habían oído cuando Jesús andaba sanando por aquellos lugares. Entonces ellos habían dicho, necesito llegar a ese lugar para que Jesús haga algo en mi vida. Me imagino que todos aquellos hombres quedaron viendo alrededor lo que estaba pasando. Pero de repente los fariseos, hermanos, viendo aquella situación y Jesús viendo la necesidad de aquel paralítico, oiga esto, me gusta lo primero que Jesús dijo. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Porque aquella acción tocó el corazón de Jesús. Al ver la necesidad que ellos tenían, que no le importó, hermano, meterse, ¿verdad? Por aquel agujero, hacer aquel agujero en el techo y meterse, ir hasta donde estaba Jesús. Viendo a Jesús, eso le dijo, tus pecados te son perdonados. Y es ahí donde se levantan los conocedores de la palabra. Es ahí donde los fariseos y saduceos comenzaron, oiga, a blasfemar contra Dios. Y lo primerito que ellos dijeron, blasfemia. Wow, cuando yo leía esto, oiga, esa gente que conocía, ¿sabe esto? ¿Sabe que esa gente conocía que Jesús podía sanar? ¿Sabe por qué? Porque sabían que ya Jesús había hecho milagros. Y en el libro de Levítico habla que Jesús es el Dios del Altísimo, es el Hijo del Dios Altísimo, y que solo Él tiene el poder para sanar y para perdonar los pecados. Libro de Levítico, que es el libro de la ley, dice ahí la palabra, lo busca, todo el capítulo lo lee, yo le puedo el capítulo, pero quiero que lo lea todo. Dice ahí que esta gente, hermano, dice ahí la palabra en Levítico, que aquel que blasfemara contra Dios tenía que ser muerto apedreado. Y como los fariseos, doctos de la ley, conocían la palabra, y ellos sabían que el único que tiene derecho para perdonar los pecados es Dios. ¡Aleluya! Y ahí le dijeron blasfemia, porque estás hablando que tú eres el Mesías. ¡Aleluya! Ellos sabían que el que estaba ahí era el Mesías, pero no lo querían reconocer como el verdadero Dios. Somos bienaventurados nosotros, iglesia, que sin verle le hemos creído. Sin verle le hemos creído. Gloria. Siempre el enemigo lo que hace es susurrar. Dice ahí la palabra en el capítulo que estamos leyendo, que se acercaron entre ellos mismos y comenzaron a susurrar. Es decir, no hablarlo a voz fuerte, sino ahí. Por mucho que usted no quiera, aunque hable dialecto, aunque hable inglés, aunque hable el idioma que usted sea, Dios lo entiende. Y a veces no es ni idioma el que hablamos, no es nada de idioma, pero Dios lo entiende. No sé si usted me está entendiendo, uno que usted que no está entendiendo es usted. A veces hablamos una palabra que ni sentido ni idioma que es. Un caliche, por ejemplo. Hay caliches, hermanos, que los agarramos, son callejeros, eso ni existe en el diccionario. Pero nosotros lo decimos a la verdad. Aunque usted no lo entienda, el caliche, Dios lo entiende. Y Dios, oyendo la murmuración que tenéis, ¿qué es esa murmuración que vosotros tenéis? Bendito Dios. Y ahí ellos dijeron, es que vosotros sos blasfemos, le dijeron.
Porque nadie tiene potestad para sanar, para perdonar al pecado a los demás. Bueno, le dijo el Señor, sencillo. ¿Qué es más fácil para vosotros? Aleluya. Decirle a este paralítico, levántate, tú estás sano, o decirle, tus pecados te son perdonados. Ninguno de los dos era sencillo o es sencillo para el hombre. Porque el hombre no puede sanar. El hombre no puede perdonar. Bendito Dios. Entonces ahí es donde se cumplió la palabra, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en los cielos y en la tierra. A ti te digo, levántate. Y dice la palabra que el paralítico se levantó y dejó su lecho, dejó lo que lo estorbaba. O sea que no hubieron obstáculos para aquel paralítico para poder andar. Mira, hermano, vamos a tener obstáculos, vamos a tener barreras, pero las vamos a derribar en el nombre de Jesús. Solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Para Dios no hay nada imposible. Se recuerdan las murallas de Jericó. Voy cerrando. Bendito Jehová. El Señor le dijo, te voy a dar esa ciudad de Jericó. Y cuando ellos llegaron, ya Dios le había hablado a la cabeza. Porque Dios siempre se va a la cabeza, hermano. Aquí una vez vino un diablo, porque no era cristiano. Me dijo, el Señor me dice esto para usted, pastor. Antes de que Dios le diga a usted, Dios me tiene que hablar a mí, le digo. No es que Dios, cuidado con lo que está hablando, le digo. ¿Quién es su pastor? Le digo. No es que mi pastor es Dios, me digo. Ajá, le entiendo. Pero aquí en la tierra, ¿quién es su pastor? No es que mi pastor es Jesucristo, me dijo. O sea que el diablo ese ni se congregaba. Andaba de iglesia en iglesia llevando profecía del diablo. Y me traía una profecía según ella de parte de Dios. Y ahí mismo le dije, mire hermano, eso no es de Dios, del diablo, le digo. Porque usted se tiene que sujetar primero a un pastor y congregarse a una iglesia. Y Dios va a comenzar a usarla a usted. Y como que no le gustó aquel diablo, hermano, y dijo, ¿acaso quiere decir que usted? No, le estoy hablando la palabra. Dios no puede contradecir su palabra. Era una familia que quería congregarse con nosotros, pero ellos querían hacer lo que querían. Recuerdo que ese día, hermano, ese diablo quería andar poniendo manos sin dar autorización. Yo, o sea, aquí lo único que tienen autorización son los diáconos. Y lógico, mi esposa, ¿verdad? Pero de ahí, hermano, no se le ha dado autorización a nadie. Amén. Y el líder, pues, en su grupo. Pero en la iglesia, los diáconos son los que tienen la autorización. Aleluya. Y aquel diablo quería andar poniendo manos, que así dice el Señor. Y de repente me tocó sentarle, hermano, usted viene llegando, sujétese a la palabra. Y como que no le gustó, se fue y allá la encontré, hermano. Una vez parece que le conté ese testimonio. Yo soy poco para andar, hermano, en las pulgas. Ni perro que soy para buscar pulgas. Me fui, hermano, y cuando veo una mujer que viene caminando enseñando las puertas del infierno, hermano, con un pantalón que no dejaba nada a la imaginación. Y la volteo a ver yo a aquella dicha hermanita y digo, y no es la profeta que quería profetizar en la iglesia. Y cuando me vio aquella hermana, no hay patitas para que ¿usted cree que me saludó? Andaba, hermano, una vergüenza allá afuera. Y aquí adentro quería ser profeta, la hija del diablo. No le gustó. Después vino otra vez como a los meses y me dijo, trae una palabra de Dios. Sujétese a la voz de Dios, le digo, mejor, y obedezca, sea obediente. Si no va a ir a parar a un lugar de tormento si no se arrepiente. Porque la gente cree que el evangelio es un juego, hermano. El evangelio no es un juego. El evangelio hay que respetarlo. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es que transforma y moldea nuestro carácter. Gloria a Dios. Se largaron. ¿Y sabe a dónde se fueron? A la iglesia de la esquina se fueron. Allá me llamaban, me dijo, pastor, aquí estoy, soy la profeta de este lugar. Qué bueno. Es que el pastor que no tiene visión, hermano, se lo harta el diablo. Eso es. De aquí, oiga lo que voy a decir, y queda grabado. De aquí se han ido miembros
Y no tengo miedo de decirlo. Además lo digo hasta con valentía para que escuchen los pastores, hijos del diablo. Se han ido miembros de aquí para otra iglesia y hasta en pecado se han ido de acá. Y allá están sirviendo. Servidores son allá. Yo he ido a otras iglesias de acá, hermano, y cuando voy miro al hermano sirviendo. Bendito Dios. Y no son ni casados. Y profetizan. No se sujetan a la voz de Dios, pero son servidores en otra iglesia. Bendito Jehová. Mira, hermano, a mí me sale, en la otra iglesia pueden hacer lo que quieran. Dios me va a demandar de esta obra. Por eso es que muchas veces no vamos a crecer. ¿Sabe por qué? Porque la gente quiere que uno le dé rienda suelta. No, hermano, no podemos darle rienda suelta a nuestros antojos. No, hay que someternos a la voz de Dios. Gloria al que vive. Una vez me dio un tipo acá, pastor, ¿y cuándo me va a dar el altar para cantar? Me dijo. ¿Por qué? Le digo, es que yo allá en mi país, me dijo, yo era el vocalista, me dijo. Y era bocón también. Yo era el vocalista, me dijo él. Le dije, hasta que dé testimonio, le dije, de frutos dignos de arrepentimiento. Y ahí anduvo, estando congregándose con nosotros. Una vez me dio por ver, hermano, un video en YouTube, en Facebook, y lo miré predicando en otra iglesia. Miré los pastores que no tienen discernimiento de espíritu. Hermano, si alguien viene de otra iglesia acá, yo tengo que comunicarme con el pastor y decirle, ¿cómo viene esta cabra? Ve esta oveja. Lo dije adrede. Y porque uno no sabe si es oveja o es cabra. Hello. Aleluya. Pero hoy hermano, con la apariencia de un solo hermanito, me pase al altar. De esos testimonios de cabra, de oveja. Bendito Dios. ¿Hasta dónde han caído los pastores, hermano? Pero como que le reorgulló la conciencia, como al mes me dijo, pastor, me quiero decirle algo. ¿Qué pasó? Le dijo, fíjate que me invitó un pastor a predicar. Oiga, como me dijo él, me invitó un pastor a predicar, me dijo. Y le digo, ¿y usted qué le dijo, varón? Supongo que le dijo que no, ¿verdad? Le digo, no, yo le dije que sí. ¿Cómo que sí? Eso está como aquel que le he dicho yo aquí, que a veces va, hermano, pastor, ¿será que me da permiso para ir a Nueva York? Hello. ¿Y a dónde está, hermano? Aquí en Nueva York, me dijo. ¿Para qué me pide permiso, hermano? Ese es un cabro, es una cabra, un cabro. ¿Qué más va a hacer? Porque los cabros no obedecen, ¿sabía usted? La oveja sí obedece. Gracias, Padre. Dice la palabra que la oveja conoce la voz de su pastor y lo obedece. El cabro no conoce a nadie. El cabro es aquel que no se deja gobernar. Pero aquí no hay de esos cabritos. Santo Dios. ¿Por qué está tan serio, hermano? Bueno, eso espera. Que ya ni llaman cuando fallan. Ovejita. Gloria. ¿Qué clase de ovejita?